Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo. Aquí estamos con mi amigo Luis, una Hola, vez Adrián. más, Luis del Toro. Y en este vídeo vamos a hacer algo resolutivo y rápido para la gente. Una de las preguntas más repetidas que yo he visto en los vídeos que tenemos en el canal juntos es la reverb. ¿Qué hacemos con la reverb? ¿Cómo conseguimos esa sensación espacial que queremos? Porque tiene su intríngulis, ¿no? Entonces hoy lo vamos a ver. Efectivamente. A mí también a través de las redes sociales pues me han llegado muchas preguntas de, oye, ¿cómo usamos la Claro. reverb en Atmos? ¿No? Porque al final todo el mundo tiene ese uso de la reverb en 2.0 en estéreo, que lo pone en un bus, en un auxiliar, envía la cantidad que quiere, de la pista que quiere, de la voz, del piano, y el espacio se expande. Pero claro, ¿cómo se gestiona un poco en el mundo de una mezcla en Atmos? Ya. Pues ahí lo vamos a ver tanto la cuestión técnica como la primera parte, que es la parte que para mí es la más complicada de explicar, que es la parte de cómo sentir la sensación, qué reverb es buena, qué reverb no es buena, qué recomendamos, qué no. Yo, después de estos años pues usando el Dolby Atmos, he encontrado varios fabricantes, ahora los veremos, Ujú. pero sobre todo para mí una de las pruebas que más hago para comprobar pues la espacialidad, ¿no? La sensación de espacio que te da una reverb, es el darle play y stop a una pista. Claro. Así de sencillo. Ahora lo veremos, pero básicamente el concepto es, yo uso una parte, un golpe, una nota, un cling, una guitarra, una voz, le doy play, paro enseguida y veo la sensación que me da. Cuando me gusta, ¿qué suele ocurrir? Que, que el espacio es poco uniforme. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor la parte de adelante cae muy rápido, pero la parte de atrás tarda un poco más. Vale. O justo al contrario. Cuando a una reverb le doy play, paro, y la reverb cae todo igual, es una sensación un poco falsa, porque cuando tú estás en un espacio físico, en una catedral, en un sitio que obviamente a todo el mundo, yo doy una palma en una catedral y a todo el mundo le viene la Sí, sensación sí, de sí. espacio, ¿no? De cómo explota. Pues claro, es una sensación espacial que es muy bonita. Pues ese realismo yo lo intento buscar en las reverb de Dolby Atmos. Otra cosa es que quieras un efecto puntual, ¿no? Oye, quiero este delay, lo que sea. Claro. Pero lo primero que busco es eso de darle stop a un golpe y ¡wow! La caída, ¿no? La caída, qué bonita es, qué bien se siente. A veces estoy buscando un hall, que es una reverb muy usada para orquestas o Sí. para cosas largas. Un room, que es una reverb muy para las baterías o para los beats. Un plate, que es una reverb más para las voces. O una chamber, que a lo mejor lo uso para guitarras. Todo ese tipo de reverb los tenemos dentro de, por ejemplo, vamos a ver Vamos. esta sesión de Pro Tools. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una pista, un piano y tenemos una serie de auxiliares. Vamos a mirarlo en la ventana de Pro Tools. ¿Y qué tenemos aquí? Pues esta misma pista, que es la pista de piano, y le he hecho un envío. En este caso, este envío se llama Hall Ref, que es porque básicamente este envío lo tenía Ajá. para una Hall. Pero Ujú. vamos, lo podemos llamar Ref 1, lo podemos llamar el nombre que cada uno quiera. ¿Cómo está ruteado? Pues bueno, pues de esta Reverb Hall, este envío auxiliar llega a este auxiliar que es un 712. Los 7 que nos rodean, los 7 altavoces que nos rodean, el punto 1 del subgrave, del LFE y el punto 2 de techo, Vale. que es normalmente lo que encontramos en Pro Tools y en casi todas las reverb de Atmos, es el tipo de formato de reverb que tenemos. Una de las reverb que más uso y que realmente me da más esta sensación, pues es la Stratus. Aquí tenemos un ejemplo con un preset y bueno, Stratus, por no, hay vídeos de esto y tampoco Sí. por alargar mucho la cuestión, tiene todo tipo de presets y todo tipo de reverbs y después a su vez, dentro de cada preset, pues tenemos todo tipo de configuraciones. Y además tú puedes ajustar el decay, el reverb time, el pre-delay, etc. Vamos a hacer lo que te contaba. Vamos a darle play y stop. Y vamos a recibir sensaciones. Efectivamente, me voy, por ejemplo, a este golpe, que es una nota un poquito más fuerte, y vamos a escuchar. Sí que es cierto, sí. Si te fijas, nosotros para los que estén en casa estamos escuchando un re-render 2.0, pero aquí, si te fijas, hay como un Sí, sí, movimiento del sí, espacio. totalmente. Pues eso es una de las cosas que intento buscar, que es ese efecto de espacialidad, porque al final Atmos no deja de ser un formato inmersivo, pues tiene ese punto espacial. ¿Cómo lo hemos resuelto técnicamente? Pues bien, esto viene un poco de mi plantilla, que incluso creo que lo hemos visto en otros vídeos. El envío de la reverb llega a este auxiliar 712 y de aquí tienes dos opciones. Enviarlo por prefader, aquí está el botón de pre, a una serie de objetos que conforman una especie de cama reverb a través de objetos. Vale. Como todos saben, si nos vamos al re-render, lo repasamos. El bed, la cama, son los primeros. Y lo siguiente sería todos los envíos que yo hago de estos objetos de la reverb. Vale. Bien, para que lo entiendan todos.
¿Por qué lo hago de esta manera? Para poder tener las dos opciones. Para poder, si quiero, apagando este envío y enviando, aquí lo estoy enviando al bed. Vamos a verlo en el Dolby Render. Y si quiero, puedo quitar el envío al bed y enviarlo a los objetos. Vamos a verlo. Como pueden ver, tenemos las dos opciones. ¿Por qué hago las dos opciones? Por lo siguiente, y aquí creo que es uno de los grandes puntos. En el plugin que controla toda la metadata binaural que vamos a tener en nuestro Atmos, Sí. si te fijas, en el bed tengo todo más en near y en los objetos lo tengo todo en mid. ¿Qué es lo que ocurre? Que de esta manera tú puedes controlar. Es decir, yo siempre recomiendo que cualquier mezcla en Atmos la cheques tanto en binaural como en tu setup 714, Vale. que es lo más recomendable. Entonces, una de las cosas que hago es revisar que el binaural, que en el fondo, hablando un poco, vamos a llamarlo muy rudimentario, Sí, mal y es pronto, vaya. mal y pronto, es una pequeña reverb, es como un Sí. algoritmo que simula un espacio. La metadata, el espacio que yo elijo, más la reverb que estamos mezclando, la puedo elegir en dos combinatorias distintas de Vale. una manera rápida. Y eso ayuda a que el binaural, la mezcla binaural, pues se resuelva de mejor manera. Entonces, esto es uno de los primeros puntos. Segundo punto, pues hay que ir al IO Setup y crear en la ventana de buses, pues todos estos pequeños objetos. Es decir, por ejemplo, tenemos todos los subpaths enteros todos, tanto del FQObject como por ejemplo de la whole reverb. Tenemos todos los envíos, los tenemos en subpath. De esta manera conseguimos que vengan a cada auxiliar y cada auxiliar lo sitúo donde quiero. Otra de las ventajas, si tú a lo mejor el techo lo quieres un poquito más hacia atrás, pues nada, lo echas para atrás o lo pones justo en el centro. Es decir, que el hecho de tener todas estas opciones también te hace más customizable dónde quieres situar tu Reverb 712. Perfecto. Otra de las opciones que me gusta mucho, la verdad, es la Reverb de Nugent. Muy buena. Paragon es una reverb también con un montón de opciones. La interfaz es preciosa. Puedes ver los niveles. O sea, tiene un montón de presets. Otra de las reverbs que también me gustan mucho. Claro. Y después, aquí he dejado una diverb que la gente dirá, pero si esta es una reverb La mono. clásica, La clásica. Claro, porque quería enseñarte la sensación de una y otra. Efectivamente. Entonces, Guay. le doy básicamente rápido. Claro. Ahí pasan cositas, claro. Claro, ahí todo cae igual, es como un poco falso, por eso también te lo quería enseñar. Es verdad que estamos enviando en 2.0, pero para que la gente un poco entienda el concepto. Bien, otra de las preguntas que me hacen mucho, bueno Luis, si no tengo estas reverbs, las cuales tienen un montón de presets y puedes sacar mucho de esos sonidos clásicos de la gente que le gusta las MT, pues las MT, la gente que le gusta la Bricasti, la gente que le gusta las Valhalla, que son reverbs muy usadas en el mundo de la música, pues más o menos las puedes conseguir, la verdad. Oye, pero es que yo quiero usar la original, la reverb, la H-Reverb de, por ejemplo, de Waves, que se usa mucho, la quiero usar. Bien, pues yo aquí he traído pues varias opciones. En estas carpetas he traído varias opciones como para poder crear tu propia reverb 712. Muchas de las reverbs estéreos las traen en 5.1. ¿Qué ocurre? Que el H-Reverb creo que lo máximo que te admite es 5.1. Entonces, claro, el site lo hago en este auxiliar con la versión estéreo y el top lo hago con la versión estéreo. Vale. Pero el detalle es que intento crear un poco de esa espacialidad que comentábamos antes. Es decir, a lo mejor el top quiero sentir que está un poquito más lejano y está como un techo, que al final imagínate que tienes un techo más corto o un techo muy alto. Pues puedo jugar con los parámetros para conseguir esta sensación. Y entonces modifico un poquito cada preset. Entonces, si las paredes me imagino que el espacio está muy cerca, pues puedo acortar. Si me imagino que los sides de tu espacio están muy alejados, pues entonces es como poder hacer un cubo, que lo vas formando a tu gusto. Que tú me dices, bueno Luis, pero la reverb que me gusta no está en 5.1. Bien, pues aquí les doy la siguiente opción, que es la 3, que es crear un front, side, rear y top. Bien, cuando hago ese tipo de cosas, que lo he hecho alguna vez, no pongo central, que puedes hacer una reverb en mono en el canal central. Que me gusta más que simplemente esté todo en estéreo. Me parece que es más envolvente y tú el front lo puedes cerrar un poco para poner algo en la parte central. Bien, aquí vuelvo a hacer lo mismo. El front, a lo mejor
pues los ajustes son un poquito más rápidos. Los sides, fíjate que aquí puse un poco uno más corto porque estaba simulando que era como más rectangular el Claro. espacio. Pero ya si nos vamos a la parte de atrás, pues ya sube el tiempo, las reflexiones, el pre-delay y ya el techo a lo mejor es un poquito más alto. Y puedes ir consiguiendo este tipo Claro. pues de ajustes. ¿Lo escuchamos un momentito? Vamos para allá. Sí, es diferente. Es diferente. Y si te fijas, caen distintas para intentar simular Claro, sí, un poco el No, espacio. pero es muy, muy buena idea y muy buena solución y la gente seguro que ahora se está preguntando, que es también otra de las cosas que siempre aparecen en los comentarios. Joder, pero es que en estéreo es todo mucho más fácil, cargas un solo bus y tal. En Dolby Atmos parece todo como mucho más complicado. Bueno, no olvidemos que al final estamos aplicando el Dolby Atmos a música, Claro. que es relativamente nuevo Claro. y que al final es lo que digo siempre. Dolby nos da las herramientas y somos nosotros los que desarrollamos la técnica. Totalmente. Igual que hace 60 o 70 años, pues de repente aparecían discos en estéreo donde la batería por la izquierda, la guitarra por la derecha, la voz, no sabían dónde ponerla. Bueno, pues yo creo que es también un poco, con este tipo de vídeos y con este tipo de técnicas, vamos buscando puntos en común de la filosofía de trabajar en estéreo, la filosofía de trabajar en Atmos y al final desarrollando la técnica yo creo que llegaremos a un punto... Claro, y aparte en esta fase inicial de la música en Atmos, Eso es. pues bueno, que ya no es tan inicial, la verdad, porque ya llevamos un tiempo, pero cada vez irán desarrollándose más productos. Y por ejemplo, en el caso de la primera opción, pues es prácticamente un setup. Es lo mismo que en estéreo, pero con Sí, una reverb básicamente, porque si abro la Stratus o la Nugem, la reverb que más quieran, la verdad es que los interfaces cada vez son más cómodos, Sí, más similares. sí, sí. Y si te fijas, el envío, si tienes una buena plantilla, puedes tener el tema de los objetos que hacen un poco el reparto de todo el espacio y tener simplemente cuidado el primer día a la hora de Claro. manejar el IO setup, que es Sí, un poco lioso sí. porque a lo mejor te equivocas y el L lo envías al R o lo que sea. Pero una vez hecho la plantilla, es importar. Yo al final no noto mucha diferencia porque al final yo también importo plantillas en estéreo, cuando Claro, mezclo sí, sí. un track en estéreo, Sí. con lo que al final es un poco ir tomando el ritmo poco a poco. Si alguien que pueda estar viendo este vídeo se pregunta, Luis, necesito saber si tú me recomiendas si merece la pena comprarme directamente una Reverb Atmos o hacer este tipo de técnica rollo con diferentes buses. ¿Tú qué dirías? Yo creo que empezaría primero con las técnicas en estéreo, con lo que he hecho de la opción 3, Vale. para ir, uno, tomando el ritmo, Ajá. 2, manejando el IO setup, que al final es un poco lioso al principio, cuando uno empieza en Atmos es como, madre mía, cuántos buses. Y 3, tú vas creando tu propia reverb. Y después, cuando de ahí salte a este tipo de reverb, una Paragon, una Stratus, va a haber como un crecimiento Claro. a nivel de diseño sonoro. Sí, sí, sí. Entonces, Primero aprendes a conducir con un 600 y luego pasas al Ferrari. Efectivamente. Perfecto. Pues yo creo que queda clarísimo, ¿no? Las diferentes técnicas que podemos tener o las diferentes aplicaciones que podemos usar para la reverb, pero siempre yo creo que la clave está en buscar la sensación, ¿no? Efectivamente. Yo creo que la clave es que lo que tienes en la cabeza, intentar trasladarlo al espacio de tu setup 714 y siempre, siempre después revisarlo en binaural.